Hola, soy Francisco Belaunde. Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos del Mundo, un programa especial que vamos a dedicar a la cumbre de los BRICS, esta organización que reúne a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. La cumbre se desarrolló en Johannesburgo, la capital de Sudáfrica. Una cumbre importante porque se decidió integrar a más países a la organización a partir de enero del próximo año. Y estos países son Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Brasil, Argentina y Egipto. Y sobre ese tema vamos a conversar con José Antonio García Belaunde, ex ministro de Relaciones Exteriores del Perú, también ex embajador del Perú en España, también ha sido secretario de la Comunidad Andina. Vamos a conversar sobre ese tema y temas anexos que tienen que ver, por ejemplo, en particular con este nuevo mundo que algunos llaman multialineado, multipolar, ¿no? Y el famoso sur global, que es una nueva expresión que se está utilizando ahora en las relaciones internacionales. Hablemos del Mundo es auspiciado por Teje Láser Oftálmica. Teje Láser Oftálmica, comprometidos con tu visión. Soy Francisco Belaunde, bienvenidos a Hablemos del Mundo. Bien, muchas gracias por haber aceptado la invitación a este programa. Y la primera pregunta que quería hacerte era respecto a esta cumbre de los BRICS. Para el público les recuerdo que los BRICS son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. 5 países que han invitado a 6 para ser parte de la organización a partir del próximo año. Bueno, ¿cuál es tu balance de esta reunión? ¿Tú crees que se pueda convertir esta organización en una especie de competidor del G7, como desea China? A ver, la idea de que haya un grupo de países que entonces se llamaba Tercer Mundo y se habla del sur global, que pudieran juntarse y desarrollar posiciones comunes que pudieran confrontarse con las de los países desarrollados y establecer criterios de diálogo, es una idea muy antigua. De alguna manera, la famosa Conferencia Norte-Sur de los 70 era eso. Al final del primer gobierno de Alan García, él me encargó tratar de sondear y creo que hubo hasta una reunión que fue en Malasia, de países de lo que se llamó el Grupo de los 15, y que apuntaba a eso, a países muy representativos de Asia, de África y de América Latina, que pudiesen coordinar posiciones. O sea, esto es una idea muy antigua. La diferencia es que con los BRICS, cuando aparecen los BRICS, aparece con un criterio de selectividad muy grande. Acá estamos los que estamos o en la puerta o llegando al mundo desarrollado. Ergo, ese club exclusivo no nos involucra a nosotros por A, B, Z razones, pero nosotros somos capaces de hacer. Y entonces estaba una China, que en ese momento todo el mundo aseguraba que iba a ser la primera potencia mundial para el año 2050. Estaba una India que prometía mucho, como que sigue prometiendo. Estaba Rusia, un Brasil emergente, muy poderoso, gracias sobre todo a la política exterior de Lula y de Dilma, y que después la liquidó Bolsonaro y finalmente Sudáfrica. Bien, esos fueron los originales BRICS. Entró Sudáfrica al final, ¿no? De esos BRICS, China ya no tiene las expectativas que tenía cuando se formaron los BRICS, en primer lugar. Rusia ha demostrado, gracias a esta insensata, por decirlo suavemente, y en este caso quizás más apropiadamente, esta insensata guerra, esta insensata invasión, ha demostrado tener falencias enormes que no conocíamos. O sea, se ha desnudado prácticamente Rusia. Sí, así es. ¿No? Brasil está tratando de recuperar el impulso que tiene y le va a costar. Entonces deciden crecer cuando todavía están que han debido empezar a verse a sí mismos, ¿no? Cómo mejoran la imagen, que Claro. se ha ido deteriorando con los tiempos.
pero no se les ocurre sino invitar a otros, y entre ellos a la Argentina. Es un país que está con una inflación de más del 100%, que tiene más del 50% de la población hoy en pobreza, después de haber sido uno de los países más ricos, etcétera, etcétera. Entonces, yo no entiendo cómo esa nueva amalgama puede ser realmente un ejemplo de solidez y coherencia cuando hay cosas que son imposibles de hacer. O sea, tú no puedes imaginar una moneda común cuando tienes un socio con 100% de inflación. ¿Cómo vas a hacer una moneda común? Y que está devaluando todos los días. No hay forma de hacer moneda común. Podrás argumentar que es posible, si no una moneda común, que es un proceso muy complicado, ya lo sabemos por Europa, lo difícil que es llegar a eso. Podrás argumentar entonces, no, que logremos que entonces se use la otra moneda que no sea el dólar para las transacciones comerciales. Bueno, y eso se puede hacer y se ha hecho varias veces. Ha habido mecanismos de pago, ¿no? Que se han hecho a veces a través de bancos centrales, otras veces se ha buscado una moneda. En algún momento los países petroleros han buscado usar otro tipo de monedas para sus convenciones. Eso es posible, pero eso no cambia mucho. El hecho de que las 11 países del mundo, por más que representen el 40% del PBI, pero habría que ver cuánto representa en términos de comercio internacional, que decidan que sus transacciones en ciertos aspectos, en ciertas áreas como es el petróleo, el gas, etcétera, van a ser con otra moneda que no sea la de Estados Unidos. Yo no sé cuál es otra moneda que no sea el euro. Y estamos imaginando además que esto en realidad no es vis a vis Estados Unidos, es vis a vis lo que significa Estados Unidos y por consiguiente Europa. O sea, es el mundo desarrollado occidental al que se está enfrentando un mundo cuasi desarrollado, no occidental. Claro. No occidental en los claro, sobre lo que tú decías, ¿cómo así de pronto deciden invitar a 6? Pues aparentemente la razón es que China quiere convertir a los BRICS con mayores miembros para darle por lo menos numéricamente más peso, como una manera pues de efectivamente ponerse en una situación de competencia con los G7. Aunque claro, se ha visto que ni la India ni Brasil, por lo menos, están en una lógica una lógica antioccidental. Y eso, bueno, no, ¿hasta qué punto China puede lograr ese cometido, ¿no? Y después yo lo que encuentro es que de todos los países que están ahí, el único que está tan firme ahora como estuvo cuando se inició es la India. Ni Rusia es la misma, ni la China es la misma, y Brasil tiene que recuperar lo que perdió en el Bolsonaro, y Sudáfrica es una incógnita. Entonces, yo diría que hay demasiadas, se puede ser un buen mensaje en términos periodísticos, pero sospecho yo que las cancillerías van a mirar con más lupa que simplemente revisar, ¿no?, la primera plana de los diarios del mundo. Claro, lógicamente. Ahora, es interesante efectivamente ese concepto de sur global que efectivamente viene después de otros términos, como tú has mencionado, tercer mundo, países no desarrollados, países no alineados. Ahora se habla incluso de países multialineados, ¿no? Que es un poco la lógica de Arabia Saudita y todo lo demás, países que quieren tener un menú de relaciones y no estar dependiendo necesariamente de uno u otro, de otro bloque o potencia mundial, ¿no? O sea, también hay una especie de construcción también de potencias medianas que están surgiendo. Y en ese marco se puede inscribir también este tema de los BRICS. Sí, mira, es evidente que el mundo ha cambiado mucho en los últimos años, y que así como existieron estos BRICS, que fue una llamada de atención sobre, oiga, acá están estos 4 primero y 5 después, que no están en los grandes foros, pero que merecerían estar, y entonces han hecho su propio foro. Entonces, el mundo ha cambiado. Lo que yo no tengo muy claro es si tienen una idea clara de qué mundo vamos a querer. O sea, me explico. El orden internacional que nos arrastramos desde prácticamente la Fundación de Naciones Unidas, Bretton Woods, etcétera, ese orden ya se hizo pedazos, ¿no? ¿Hay un nuevo orden? No lo hay, que sepamos. ¿Se está estructurando? Nadie lo sabe. ¿Qué es lo que quiere? Yo sí sé lo que quiere Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos quiere un orden basado en cierta legalidad, no en una gran legalidad.
Claro. sino en cierta legalidad que les interesa a ellos. Porque a Estados Unidos no le interesa que en este orden internacional esté la Convención del Mar o esté la Corte Penal Internacional. Eso no les interesa. Hay una legalidad acotada, digamos, que estarían dispuestos. Pero ¿sabemos quiénes más quieren en ese orden? Los europeos probablemente quieren un orden internacional más amplio en su legalidad que Estados Unidos. Pero, ¿qué quiere Rusia? ¿Qué quiere China? No lo sabemos. Claro. Pero sí sabemos que los países que no son las grandes potencias nucleares sí quisieran un nuevo orden internacional más multilateral, más acorde con normas y leyes, y que por consiguiente deberían estar pensando que más que buscar una moneda común, buscar establecer qué reformas hay que hacer al mundo internacional hoy en día. Ahora, justamente sobre eso, es interesante cómo tú hablas de efectivamente la legalidad. Ahora, respecto a la guerra de Ucrania, es interesante que la mayoría de esos países tienen una postura más bien casi neutral, ¿no? No es que han condenado, bueno, en Naciones Unidas sí han votado resoluciones, pero no es que hayan, digamos, tenido el tono firme que está teniendo Occidente y, por supuesto, tampoco han emitido sanciones. También sobre respecto a la guerra de Ucrania lo ven como algo que no necesariamente tiene que ponerse del lado occidental, por supuesto pasando por alto que obviamente lo que se trata acá es una clara violación del derecho internacional, como puede ser la invasión de un propio país. O sea, también en ese tema de la guerra de Ucrania hay una posición singular de la mayoría de estos países, ¿no? Bueno, lo que percibo, porque vivo en Europa, es que los europeos sienten la guerra de Ucrania en su casa. Claro. Y que si hoy día le zampan un manazo a Ucrania y la quieren invadir y someter, mañana puede ser, no sé, Otro cualquier otro país vecino de Rusia, claro. sino Rusia, Finlandia, Suecia, en fin, ya es un problema de seguridad para ellos que no lo es para los países de África o de América Latina, no lo es, definitivamente, ¿no? Claro. En primer lugar. En segundo lugar, yo creo que sospecho yo que en América Latina, en África, en Asia, no se entiende mucho por qué sigue la guerra sin que haya ningún intento de ir a la paz. Porque han habido guerras que seguían en medio de negociaciones. Es que ahora no hay nada. Han pasado 18 meses y no se ha reunido nadie a negociar nada. Claro. Habrá habido algún emisario de China, habrá habido algún emisario de Papa, pero no hemos conocido ningún intento serio de llegar a una negociación. Una guerra en caliente, no es que esos conflictos del Medio Oriente que pasan, vean, vuelven. No, esta es una guerra en caliente, de verdad. Entonces yo sospecho que entre que no los sienten muy cerca y entre que no entienden cómo después de 18 meses no haya sido posible que nadie convoque a las partes a negociar, sospecho yo que haces esta actitud de perplejidad y decir, bueno, veremos qué pasa. Yo sí creo que si hubiera una atisbo de negociación, todos estos BRICS y América Latina en general, todos apostarían a por ella. De acuerdo. El tema de China es interesante, efectivamente tú lo has mencionado. China que se veía pues como una potencia a todo vapor, ¿no? Y que podía efectivamente alcanzar a Estados Unidos y sobrepasarla. Sin embargo, ahora China está con serios problemas económicos, problemas demográficos, que indican que se habla incluso que el milagro chino ya se acabó. Algún periodista por ahí, me parece que fue un Oppenheimer que lo mencionó, que China ha perdido el impulso y que no parece que por lo menos en el corto plazo pudiera recuperar, ¿no? Entonces, ahí aparece la India, efectivamente, como un país que podría jugar ese papel. ¿Tú lo ves así, que China efectivamente es un país que de repente ha comenzado a perder un poco ese camino hacia eventualmente superar a Estados Unidos? Bueno, esa es un poco la impresión que se tiene a partir de las fuentes que se han recogido, datos sobre el crecimiento de China, el comercio, la moneda, etcétera. La impresión que tiene es que ese tren que avanzaba raudamente y que se llevaba a todo encuentro y que iba a pasar a Estados Unidos, ese tren ya ha sido ralentizado y que nadie sabe si ese ralentizamiento va a durar mucho o va a terminar en una simplemente parada en seco, pero lo que nadie se imagina es que esa China creciendo al 10, 11, 12%, nadie se lo imagina de vuelta en la escena internacional. Esa es la impresión que se tiene, digamos, en Europa en general, y me parece que en Estados Unidos también. Claro, efectivamente, ¿no? Ahora creo que se habla de ni siquiera del 5%, ¿no? Ni Así es. siquiera del Cosa que 5%. para nosotros deberíamos darnos con una
piedra en el pecho porque estamos con menos de 1%, pero para los chinos es como nosotros, con 1%, el 5% para ellos es, si quieren mantener ese ritmo de crecimiento y volverse la primera potencia del mundo, necesitan estar en 10-12%. Claro, efectivamente. Bueno, algo más, solamente un pequeño detalle. ¿Tú crees que se pueda reformar, tú hablas de reformas, ¿no? El sistema internacional, ¿se puede reformar realmente el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y además convertirlas en qué? Porque se supone que el Fondo Monetario Internacional es un organismo de, digamos, de último recurso, ¿no? Para los países que están con la soga al cuello, y el Banco Mundial, que digamos está financiando proyectos de desarrollo. ¿Hacia dónde podía hacer ese tipo de reforma, ya como último punto de la entrevista? No, mira, yo no le haría tanto énfasis a estas dos instituciones de Bretton Woods. Primero porque si algo se ha reformado, como bien has dicho tú, es el Banco Mundial. En segundo lugar, porque de alguna manera el Fondo Monetario ha ido perdiendo el peso y el poder y la influencia que tenía antes, justamente porque después de muchos años ya los países que caen en esos defaults son los menos. Los Claro. países que necesitan ir desesperadamente al fondo y aceptar esos monstruosos programas de ajuste cada día son los menos, ¿no? No tengo duda que Argentina, el nuevo BRIC, lo va a tener que hacer con el nuevo gobierno, no tengo duda. Y el día que cambien un poco las cosas en Venezuela, lo tendrá que hacer. Pero son cada día menos esos países. Lo que me interesa a mí es que, por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio está paralizada y lo que ello significaba en términos de comercio más libre y con reglas muy claras y con mecanismos de solución de controversias. Digamos que no entraría tanto al detalle de las organizaciones como al principio de la multilateralidad. Queremos crear un nuevo orden basado en la multilateralidad con reglas claras para todos o no. Y ese es el tema, porque teníamos un nuevo orden, aquí en Naciones Unidas, primero GATT, después la Organización Mundial del Comercio, en Banco Mundial, etcétera. Teníamos organismos regionales, y todo eso, si tú te fijas bien, de la pandemia, la única institución intergubernamental que salió bien parada fue la Unión Europea, la única. La pandemia desnudó a todos, Naciones Unidas, OEA, etc. Nosotros, incluso los latinoamericanos que hablamos tanto de integración, no fuimos capaces de consultarnos qué podíamos hacer, intercambiar información, nada. O sea, yo creo que hay un mundo que está muy caótico, como decían los teóricos antiguamente, un mundo en anarquía, Ujú. y yo creo que sí, que es necesario pensar cómo vamos a salir de esta anarquía. De acuerdo. Bueno, hemos llegado al final. Gracias, gracias por estas precisiones y pues nada, seguiremos al tanto de lo que vaya a ocurrir, ¿no? Y sobre todo la entrada de estos nuevos países, ¿no? A partir supuestamente de enero. Tal vez no Argentina, porque si llega Milei a la presidencia, probablemente Argentina no va a entrar, ¿no? Lo más probable, ¿no? Y tampoco si entra Bullrich, pero en fin, eso ya lo veremos. Gracias nuevamente, José. Nada, hasta luego.